Ya. Entonces, si tienen... Espérenme un ratito, por favor. Transcripción. Ya. Entonces, la idea de la clase de hoy día era para ver el tema de una clase PAE, para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a los temas que hemos revisado. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene alguna duda, sé que el día miércoles tuvieron clases con otra profe porque tenía problemas de conexión, así que hicieron la corrección del ejercicio que les dejé el día martes, ¿no es cierto? Entonces, si es que alguien tiene alguna duda respecto a lo que hicimos esta semana o alguna duda puntual respecto a los temas que hemos revisado, por favor, soy todo oídos. Sí, yo tengo una duda respecto ¿Sí? a el trabajo. O sea, ese día hicimos, bueno, la profe nos hizo ahí todo el código, Ajá. cumpliendo con todo lo que había que hacer. Pero por alguna razón a mí el escáner, únicamente el escáner no me funciona. Me da un error, dice que, a ver, dice que no está definido para la fecha en la que lo declaré. Y nada, quería saber En qué la fecha en lo que no está definido en qué. en la clase en la que lo declaré. ¿Le enseño el A código? ver, espera. Sí, espérate, estoy buscando para Héctor esto. Héctor, a veces Héctor, ahora más. Ya, ahí puedes compartir. Listo. Aquí están las tres. La principal, aquí hicimos el main en las Déjame más fechas. iniciar que casi no alcanzo a ver. Ahí. A ver, ¿cómo se instancian las clases? Con o sea, creando un objeto, Ya, pero ¿cómo se crea el objeto? el nombre de la clase, el nombre La del objeto, variable ajá, igual, igual de nuevo el nombre de la clase y igual aquí a sí, new, doctor. igual a new. Se instancian con new. Ay, no puede ser. Ay, New y a continuación el constructor de la clase. Exacto, ese es el coño, disculpe, pequeñísimo detalle. disculpe. ¿Sí? A ver. Recuerda, y yo cuando revisamos de esa clase le repetí 50.000 veces cuál era la sintaxis para instanciar, ¿no es cierto? Porque son los errores que se hacen con mucha frecuencia. Sí, ahí debería funcionar, es el problema. No, ya, bueno, mala mía. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, ¿Qué esas cosas que yo ejercicio? les repito 50.000 veces lo mismo, es porque son las cosas, los errores más comunes que uno comete. Sí, entonces por eso yo le repito una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces, porque todos caemos en esos errores al inicio, todos, absolutamente todos. ¿Sí? Y a pesar de que se repite, siempre se caen en esos errores. Y son errores muy, muy pequeños. La otra cosa es que pueden ayudarse con el editor. Si ustedes ponen el ratón encima del error, el editor les va a decir alguna pista de qué es lo que está pasando. En la mayoría de los casos, eso les va a resolver el problema. Sí, pero obviamente el editor no le soluciona el 100% de los errores de compilación. En la mayoría sí. Por eso también es muy útil conocer el editor. Les va a salvar bastantes problemas, les va a ayudar simplemente el editor. ¿Sí? ¿Alguien más quería preguntar algo? Sí, Inge, disculpe, pues yo quería saber o sea, qué ejercicios nomás se aplica lo de los métodos sobrecargados, ya que en ese tema pues fallé bastante la vez que me preguntó, entonces quería saber qué era un método sobrecargado y cuál no lo era, o sea, y no tenía ejemplos a mano, o sea, del ejercicio, entonces quería saber eso, por favor. A ver, ¿qué era un método sobrecargado? ¿Qué definimos que era un método sobrecargado?
Nadie vino a Era esa clase. cuando tenía el mismo nombre y se diferenciaban por la firma de los parámetros. Era un método que tenía el mismo nombre, pero variaba en el tipo o número de parámetros. Eso era por definición un método sobrecargado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Poder tener el mismo método con distintos parámetros. Hicimos el ejemplo de la suma, ¿no es cierto? Sumar 2, sumar 3, sumar 4. E incluso después hicimos sumar con parámetros variables, ¿no es cierto? Ese era un ejemplo de sobrecarga. Sumar 2 números, sumar 3 números, sumar 4 números, sumar 5 números, sumar 6 números. ¿Qué es lo que estamos variando ahí? El número de parámetros. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero también podemos sobrecargar haciendo variar el tipo de parámetro. En el ejercicio que hicieron el día miércoles, a su compañero Castillo, si nos puedes compartir el ejercicio del miércoles, por favor. Te doy permiso de... Me puedes compartir. Sí, ¿sí me escucharon? Inge, yo estoy con un poco de problemas de conexión, no lo escucho tan bien y no sé si al compartir eso me afecta bastante al momento de Ya escucharlo. está habilitado para que puedas compartir. Ok, un Ok, un sonido. sonido. Ya. Ahí va a ver si quita el sonido. Sí, a ver, por favor, compártenos de lo que hicieron el día miércoles. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Inge, sí se lo Sí, escucho. al señor Sí. Castillo, por favor, compártenos lo que hicieron el día miércoles. Inge, disculpe, pero le escucho un poco sobrecargado, pero sé que dijo que un poco, perdón, entrecortado. Ya, por favor, si nos puedes compartir lo que hicimos lo que hicieron el día miércoles. Los demás, si me están escuchando lo que les estoy pidiendo. Sí. Sí. Disculpe, Inge. Es que estoy ahora mismo ocupando el celular. No le había entendido la pregunta, perdón. Ya, entonces compártenos lo que hicieron el día miércoles. Sí, o sea, el ejercicio digo que lo tengo en la computadora, pero no estoy ahora mismo en casa, entonces estaba en el celular, recibiendo la clase desde el celular. Y ahora, ¿dónde estás? Pues estaba en otro lugar y más por eso estaba recibiendo la clase desde el celular, ingeniero. Ya, ¿quién pidió tener clase PAE el día viernes? Porque tenía dudas, porque quería revisar, porque no entendía algunas cosas. ¿Quién pidió? ¿Se acuerdan quién pidió? Sí, Inge, pero más que nada para que nos den unos ejemplos al Ya, respecto, ¿no? esa es Decía la yo. responsabilidad que ustedes tienen con las clases. ¿Sí? Lo más seguro es que las clases de entre semana hagan exactamente lo mismo. Se conecten a clases, digan presente, y yo les he dicho un montón de veces, se van a ver televisión, se van a almorzar, se van a desayunar, algunos siguen durmiendo, van a pasear al perro, salen al patio a dar una vuelta, se van al centro comercial, hacen lo que sea, menos están en la clase. Resultado de eso, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Ustedes mismos respondan. Que no van a entender, seguro no van a entender. Por más que ustedes revisen el video, si es que revisan, suponiendo que revisan el video, no van a entender.
Sí, que yo les dije el día martes, día lunes, cuando su compañero me pidió si podíamos tener la PAE. ¿Qué les dije? La idea es que ustedes traigan inquietudes, ustedes que están haciendo. Sí, y a su compañero, que fue el primero en que pidió, fíjese, ni siquiera está en la clase, está en el celular, quién sabe dónde. Se suponía que si vamos a hacer la PAE, deberían haber hecho al menos lo que hizo su compañero Oramas, tener el código fuente de lo que hicimos hasta para si tengo una duda mostrar y decir, aquí tengo problema. Aquí tengo el error, aquí en esta línea me genera un error. ¿Qué puede ser? Esa es la idea de esta clase y esa es la idea de que ustedes hagan en su casa. Pero si ustedes en la clase normal no están en clase, están paseando, están haciendo lo que quieran, a la clase PAE vienen y alguna duda, nadie tiene dudas. Imagínense qué va a pasar. Yo entiendo que todos hicieron el ejercicio el día miércoles, todos deberían tener el código fuente, todos escribieron, ¿sí? Así que si tienen alguna duda, a ver, esta es la duda, en esta parte de aquí no entiendo, la línea 50, voy a inventarme, no entiendo qué hace ahí. Con esta parte no veo dónde está la sobrecarga, pero esa es la idea de esta clase. A su compañero Castillo nos pregunta dónde hay ejercicios. La respuesta es muy simple, en los libros. Tomen un libro de programación del autor que a ustedes les guste, de la editorial que a ustedes les guste, y van a tener ejercicios de programación, sea en español, sea en inglés, ¿sí? En internet no, porque ahí no se puede, no pueden diferenciar si son, está bien o está mal lo que está ahí. Pero en los libros pasan por una revisión rigurosa. La editorial revisa, el autor revisa, hay otros revisores que hacen una revisión previa antes de ser publicado. Luego, cuando se publique, igual estén en revisiones. Así que lo que está en los libros es seguro que tiene un contenido bastante bueno. No importa la editorial, no importa el autor. Lo más seguro es que eso esté bastante bien. Pero si esperan que el profesor les dé todos los ejercicios, les haga todos los ejercicios, ¿sí? No van a acabar nunca ustedes. Ustedes tienen que aprender a formarse. Van a llegar al noveno semestre y ¿qué va a pasar? Van a irse a trabajar y ¿qué va a pasar? Su jefe les va a decir, hagan tal cosa. ¿Qué les va a decir usted? No, usted no me enseñó eso. O dígame en qué libro está. O dígame dónde encuentro un sistema, programa igual para yo hacer. ¿Qué les va a decir su jefe? No, simplemente van a quedar fuera, así de simple. Pero ya en cursos superiores ustedes tienen que saber autoformarse. Esta carrera, las cosas cambian con qué frecuencia. Cada 6 meses hay cosas nuevas. ¿Sí? Quedarse un año sin actualizarse es un problema serio en este tipo de carreras que son muy técnicas, sobre todo en computación. Porque si pasan un año y ustedes no se actualizaron, ¿qué pasa? Están prácticamente fuera. Cada 6 meses hay versiones nuevas del software. Hay software que sale cada 3 meses. ¿Sí? Y si ustedes no aprenden a formarse, a revisar material, a consultar material, a tratar de estar al día, olvídense. Vamos a acabar el semestre y todo va a quedar a la basura. Van a llegar al noveno semestre y no se van a acordar nada. Porque cuando estén en noveno semestre, seguramente el JDK11, que es bueno, ahora es el 17, el JDK11, que es básicamente lo que estamos haciendo, ya va a estar descontinuado como versión LTS. Y cuando lleguen a noveno semestre, ¿qué va a pasar? Si ustedes no aprenden a formarse y a revisar por su cuenta muchas cosas. Y eso es lo que tienen que aprender. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba lo que nos dijo un profesor, y son palabras bastante prácticas. Los profesores lo que podemos enseñarlos es la experiencia de nuestro trabajo, lo que esté en los libros, cosas que son de conocimiento general y parte un poco particular de la parte de experiencia del trabajo. Pero a ser responsables nadie les va a enseñar. ¿Sí? A que ustedes por su cuenta vayan a su casa y revisen material, nadie les va a enseñar. ¿Cuándo van ustedes a aprender eso? Cuando estén haciendo segunda o tercera matrícula, por ejemplo. ¿Sí? Cuando ya esté perdido el semestre, van a querer ustedes revisar un libro, pero eso es de aprender por la mala. Ya cuando las cosas están malas, ya no hay mucho que hacer. ¿Cuándo es lo lógico que ustedes deben revisar libros, materiales de ejercicios? Todo el semestre.
¿Sí? ¿Y cuándo se preocupan? Cuando están quedados la suspensión. Y ahí tratan de revisar el libro completo, tratan de buscarse otro libro, tratan de ver los videos y tienen que sacar 20 en suspensión. ¿Qué va a pasar en suspensión? Seguramente lo más probable es que se queden de semestre. Luego, cuando hacen segunda matrícula, ¿qué pasa? Ah, no, yo estoy haciendo segunda matrícula. La segunda matrícula el profe ya me hace pasar porque total estoy haciendo segunda matrícula. Va de nuevo. Primer mes no hacen nada, segundo mes no hacen nada. Llega tercer mes, cuarto mes, cuando es el examen, están preocupados. ¿Qué va a pasar ahí lo más probable? Que van a hacer tercera matrícula. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hacen tercera matrícula? No, pues ese es un error que tiene la mayoría. Como yo estoy haciendo tercera matrícula, ya tienen que hacerme pasar. No es así. El que hace tercera matrícula tiene más responsabilidad todavía. Sí, incluso con tercera matrícula siguen igual. No están en clases, no van a clases, no hacen trabajos, no revisan. ¿Qué va a pasar ahí? Más probable es que pierda con tercera matrícula. ¿Y qué pasa cuando pierden con tercera matrícula? Ya no pueden seguir estudiando la misma carrera. Entonces, de ahí vienen las quejas. Es que la universidad no enseña, la carrera no enseña, las autoridades no enseñan, los profesores no enseñan. Pero si ustedes se fijan, ese también es un problema del estudiante. Pero eso nunca ustedes reconocen. Solamente se quejan, se quejan, se quejan, pero ustedes tienen también obligaciones. Y su obligación, señor Castillo, es estar en clases, no estar paseando. Sí, no estar saliendo Disculpe, a darse Inge, una pero vuelta a las 7 de la estoy en mañana. las clases. El problema es que, o sea, le hago una pregunta acerca de una cosa para que me explique. O sea, por eso digo, o sea, se supone que estas clases pues para que nos explicara algo de un tema y, o sea, ahora me Sí, está por haciendo una eso yo contrapregunta les y voy a yo sí estoy explicar. poniendo atención, o sea, no estoy diciendo nada más. Por favor, muéstranos el código, porque el código que hicieron el día miércoles tiene un ejemplo de sobrecarga cambiando el tipo de parámetros o no a sus compañeros. Sí, el constructor de la clase fecha tiene un ejemplo de sobrecarga en el cual variamos el tipo y el número de parámetros. Por eso te pido que nos muestres lo que hicieron el día miércoles para explicarte sobre el ejercicio que deben tener todos. Todos deben tener el ejercicio del miércoles o no. Sí, todos deben tenerlo. Y ahí está un ejemplo de sobrecarga. Por eso te pido que nos muestres lo que hicieron el miércoles para explicarte lo que es sobrecarga o un ejemplo de sobrecarga. Pero no tienen el ejercicio. ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, alguien que nos pueda mostrar el ejercicio del miércoles, por favor. Yo le comparto. Ya te doy permiso para que nos compartas. Ahora más, Héctor. Ya. A ver, la clase fecha, por favor. Esa es la clase fecha. ¿Sí? A ver, ahí que tienen. Tienen 3 constructores. ¿Cuáles son los constructores? El que está en la línea 7, el que está en la línea 11 y el que está en la línea 17. ¿Sí? Nosotros habíamos definido que el constructor es como un método, por lo tanto, tiene un nombre, en este caso el nombre de la clase. ¿Cómo se llama? Fecha, fecha y fecha. Pero no podemos tener 3 métodos con el mismo nombre y con el mismo tipo y número de parámetros. Tenemos que hacer variar, porque si ponemos otro método como el que está en la línea 7, ¿qué nos va a pasar? Nos va a dar un error, que existen métodos duplicados. Entonces, ¿cuál es la única opción para tener métodos con el mismo nombre? Sobrecargarlos. Entonces, en la línea 7, ¿cuántos parámetros recibe ese constructor? Ese método, que es el constructor de un método especial. Recibe 0 parámetros. El constructor de la línea 11, ¿cuántos parámetros recibe? Recibe 3. Entonces, hay una variación. ¿En qué cosa? En el número de parámetros. ¿De cuántos parámetros pasamos? De 0 a 3. Cuando hay una variación de ese número de parámetros, es una sobrecarga válida.
Ahora, el que está en la línea 11 respecto al que está en la línea 17, ¿en qué varía? Varía en el número y tipo de parámetros. El que está en la línea 11 tiene 3 parámetros de tipo entero. Y el que está en la línea 17, ¿cuántos parámetros tiene? Tiene 1 de tipo string. Entonces, estamos variando ¿qué cosa? El número y el tipo de parámetros. Cuando hacemos variar el número o el tipo, eso se denomina sobrecarga. Siempre y cuando el método mantenga el nombre. Porque obviamente si no mantiene el nombre es un método distinto. Pero en este caso tenemos 3 sobrecargas, ¿no es cierto? Fecha sin parámetros, línea 7. Fecha con 3 parámetros, línea 11. Y fecha con un parámetro de tipo string, línea 17. ¿Sí? Eso es una sobrecarga. Esta sobrecarga puede estar en la misma clase. Ejemplo, este caso de aquí. O también se puede sobrecargar cuando se hereda por herencia. No es tan obvio por herencia, ¿sí? Pero también es posible sobrecargarla. Sí, la clase, por ejemplo, la clase fecha detallada que tenga el método fecha días y que reciba un parámetro. Sería una sobrecarga a nivel de la clase fecha detallada, pero el método lo hereda. Sí, y siempre y cuando sea público tenemos una copia. Sí, el señor, no veo los apellidos, Sebastián Alexander. Larcos, señor Larcos. Tenía una Larcos, pregunta. sí. Es que no, perdón, es que no alcanzo a ver los apellidos en el team, entonces no sé, solo me salen los nombres, pero no sé quién Ya, está ok. hablando. A ver, dime. Sí, tengo una pregunta ahí. Cuando yo le hice la clase extendida, le utilicé el super porque me daba un error al no inicializar algunos datos, pero no sé si eso ¿está bien o no? Yo te explico si En quieres. esa clase fecha detallada, ¿tiene o no tiene constructor fecha detallada? El que hereda de la clase padre. No, los constructores no se heredan, ojo. Los constructores no se heredan, los constructores son propios de la clase. Esa clase fecha detallada sí tiene constructor, el constructor por defecto. Porque no hemos descrito ninguno, ¿no es cierto? Definimos que cuando no tiene ningún constructor, ¿qué pasa? El compilador nos asigna uno, ¿sí? Pero ese constructor por defecto, ¿a qué constructor llama? Al constructor por defecto del padre. Si tú, por ejemplo, si el señor Oramas le comenta eso de la línea 7, nos va a dar error en fecha detallada. Coméntale eso de la línea 7. O bórrale, no importa. Source. No, perdón, es que el mouse tiene problemas. Ya lo borro. No, bórrale, no hay problema. Y Aquí. guárdale, guarda. Fíjense, ¿por qué nos da un error ahí? Porque la clase fecha detallada tiene el constructor por defecto, ¿cierto? ¿Y cuál era la primera línea? ¿Qué le hacía el constructor por defecto? La primera línea, la única línea del constructor por defecto era llamar a super del padre, ¿no es cierto? Pero el super llamaba al constructor por defecto del padre, pero esta clase fecha no tiene constructor por defecto. Entonces les puede dar error cuando a la clase fecha le crearon los dos constructores, el que recibe 3 parámetros de la línea 8 y el que recibe un parámetro de la línea 14. ¿Sí? Y en la clase fecha detallada deberíamos crear un constructor y llamar a alguno de esos constructores de la clase padre. Pero ahí podríamos poner public fecha detallada, así es el constructor, tiene el mismo nombre de la clase, y ahí ponerle, por ejemplo, in día, mes, año. No puedes, perdón, déjale tal cual como está, no puedes llamarle a super tal cual como está ahí. Pórale ese in ed. Y ahí pone al final de super punto y coma. Eso no puedes hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque estamos llamando al constructor por defecto de la clase padre. Y la clase padre, si se fijan, no tiene un constructor que no reciba parámetros. Porque como ya pusimos los dos constructores sobrecargados, el constructor por defecto desaparece. Tampoco podemos hacer eso que está haciendo su compañero. ¿Por qué? Porque la primera línea del constructor tiene que ser la llamada a this o la llamada super. No puede haber nada antes. Entonces aquí arriba. No, en el constructor. ¿A qué debemos llamar ahí? Algún constructor de la clase padre. ¿Cómo se llamaba el constructor de la clase padre? Con super. ¿Y qué necesitamos pasarle? Los parámetros del constructor. Entonces sería parámetros del constructor estos.
No, pero así no se declaran los parámetros. ¿Cómo se declara parámetros en un método? Tipo de dato, nombre de parámetro. Día. Esto de arriba hay que borrar. Lo que está en la línea 5 hay que borrar. Ah, ya. Ok. Porque eso viene por herencia. Esa funcionalidad era en día, int mes, int año. Y ahí estamos con un constructor de fecha detallada y que llama al constructor del padre para inicializar el día, mes y el año como valores enteros. Sí, a lo mejor lo que decía su compañero les quedaba sin inicializar porque estaban llamando al constructor por defecto. Y el constructor por defecto no hace nada con el día, mes, año. No hacía nada, simplemente era vacío. ¿Sí? Ahí en el main, a lo mejor les va a dar un error en el main, porque si están construyendo una instancia de fecha detallada, deberían pasarle los 3 parámetros. No porque están construyendo ninguna fecha detallada, no importa. Pero deberían, ahí en la línea 28. Igual a new fecha detallada. Y ahí sí podemos pasarle día, mes y año, porque fecha detallada ya tiene un constructor que recibe 3 parámetros. ¿Sí? Los constructores no se heredan, ojo. Los constructores son propios de cada clase. ¿Sí? Si le quitan eso, ¿cuál es el error? Pues, o sea que no estaba especificando el constructor. Para eso Sí, teníamos pero que... podríamos hacer esto. Ponle el fecha detallada. Ya, podríamos... Ah, es que no quiere, no le borras. Sí, hay que declarar un constructor por defecto en la clase padre. O ahí podríamos llamar al constructor, bueno, o declarar un constructor ahí, cualquiera de las dos soluciones. Ajá. Sí, cualquiera de los dos. Incluso ahí también podría tener un constructor que reciba un string, public, fecha detallada, string que sería la sobrecarga, porque variamos el número y el tipo de parámetros, uno nuevo. No, uno nuevo, un constructor nuevo. Public, fecha detallada. Y string S, y ahí hay que llamar al constructor del padre, super S. Y la clase fecha detallada también tendría 2 constructores. Uno que recibe DMA, día, mes, año como valores enteros, y otro que recibe el string. Y lo único que hace es delegar al constructor del padre. Sí, recuerdan, el super era para llamar al constructor de la clase padre. Ahí la clase fecha detallada, ¿cuántos constructores tiene? 2 y están sobrecargados, variando el número y tipo. ¿Sí? Eso responde a la pregunta de su compañero Larcos. Sí, profe, es que como yo le había leído en el ejercicio que eran solo 2 constructores, por eso no le puse el constructor por defecto. Entonces ahí, claro, Sí, hice... claro, si no tiene el constructor por defecto, en la clase fecha detallada les va a dar un problema. O ponen constructores como acaba de hacer su compañero, o ponen el constructor por defecto en la clase fecha. Era justamente para ver ese problema, porque cuando nosotros ponemos constructores del constructor por defecto, desaparece. Y esos son muchos errores que cometemos. Hacemos la clase base con constructores definidos por el usuario y a las clases hijas no ponemos constructores. Eso nos va a dar un error seguro. Uh-huh. Otra cosa, una cosa que yo le quería comentar es que, por ejemplo, en el menú, que, o sea, sí podemos poner la fecha, ¿no? Desde las dos maneras, pero una vez que ponemos la fecha, ya ahí se termina el programa, porque, o sea, no hicimos más nada en el menú. Sí, no está hecho un while, no está hecho un while para el menú. Entonces, no, yo decía para después comparar fechas o sumarle días, tendríamos que acumular todas las fechas que nos dicen, ¿no? Para No, acumular, la última fecha, la fecha última que registraron, la última que ingresaron. ah, o sea, pero Por ejemplo, ahí ingresemos la opción 2, que sería día, mes, año. Y ahí ponle día es 07/01/2022. Exacto, 2021 va a dar lo mismo. Y enter. ¿Sí? Entonces ahí podría preguntar, por ejemplo, si quiero sumar días a esa fecha, a la fecha 07/01/2000, a la fecha última que registraron.
Entonces, el switch. Aquí. ¿Dónde está el main? ¿El main dónde está? Aquí. Ah, solamente hace el menú. Si no hay un while para repetir el ciclo. Entonces, no sé, entonces, Claro, ahí podías poner la otra opción. Opción 3, sumar. y bueno, y hacer un while antes, ¿no? O sea, convertir Claro, todo en un while. claro, ahí o hacer un while en el main. Donde quiera va a hacer un while. Exacto, un while true. Mientras un bucle sin fin. O bueno, sin fin, o mientras la opción sea diferente de Claro, 3. puedes ponerle 0 para salir, por ejemplo. Mientras la opción sea distinto de 0, hacer algo. O cualquier valor, ¿no? Es un valor que tengas fijo. Pero todo eso tiene que ir dentro del while. Exacto. Y ahí ya. Entonces aquí sería. Ya va. Espera, ya va. Hay que inicializarle en 1 la variable OP. Está sin inicializar. Las variables locales tienen que estar inicializadas antes de ser utilizadas. Ya. Ok. Claro, ahí al de correr, ahí te va a pedir varias veces algunas cosas. Cero, salir, dígame ese año. Ah, ya. Y. ¿Cómo se Te llama? falta el case 3. Case 0, perdón, case 0. Bueno, pero. Nada, un break, nada más. No necesitas nada. Claro, es para tener en cuenta todos los cases. Porque ahí no va a hacer nada y simplemente va al while y se va a salir del while. Y lo que yo le decía, por ejemplo, para comparar dos, tenemos que almacenar por lo menos esas dos. Claro, para comparar dos, si necesitan almacenar al menos 2 fechas. ¿Y cómo se llama eso? ¿Dónde las almacenaría? Yo estaba pensando hacer una lista, por ejemplo. Una lista o un vector que tenga 2 fechas o 2 variables para almacenar las 2 fechas que ingresan. Sería entonces ingresar fecha. Entonces, tal vez lo hago fuera de todo esto. Es que tienes una fecha. Y necesitarías de F1 y F2. Lo que está en la línea 10 necesitarías de F1 y F2. F2. Ah, ya. Claro, necesitas almacenar 2 fechas en algún lado. Ajá. Entonces si hago ¿cómo se llama? Un vector. O un vector de 2 elementos. Sería fecha, no sé, vector. New fecha. Fecha 2, sí, necesitas almacenar 2. Y tiene que ser estático. Está. Es estático, ¿no? Ya. Entonces, ya. Entonces en el case 1, ingresa esta fecha. Debe ser. Debe ser aquí, ¿no? Aquí donde le agrego la fecha. Dentro del while, tiene que ser dentro del while. Dentro del mismo while. Fecha, vector. Y tendría que contar ahí. Claro, la primera fecha, la segunda fecha. ¿Y cómo le hago? Creo una variable. ¿Cómo podrían hacer para almacenar en la posición 0 y en la posición 1? Crear una variable que cuente. Una variable entera i igual a 0. O contador igual a 0. No importa el nombre. Y hacerle vector contador igual a la fecha que ingresaron.
No, igual la fecha, vector, o sea, no, vector, corchetes, contador. No, o sea, a esto me refería, ¿no? No, pero el contador más tiene que ir después de utilizarlo, no antes. Ah, coño, verdad que sí. Esa es después. Exacto. Y igual a la F. Igual a F. A F. En este caso ya ingresa fecha, contador, día. Y entonces... Sí, y ahora necesitarías otra opción para compararlas. La 3. Solamente sería comparar, nada más, porque ya no vas a ingresar nada. Un case 3. Y, ¿cómo era? Fecha de estos días, de esta fecha. Es solo con el equals, ¿no? A ver. Sí, Ah, para hacer el equals. Ahí sería un if. por, No es. ¿En dónde están las fechas almacenadas? en el vector. Entonces, vector 0, corchete 0, es la primera fecha. Equals, Vector. vector, corchetes 1. Pero ahí deberías poner if, eso es igual, entonces las fechas son iguales. Porque no va a hacer nada ahí. Necesitas un if y algo. ¿Cómo se llama? Si eso es verdadero. Aquí no le puedo poner return en el case. ¿Y para qué vas a poner el return? El case retorna, el método retorna algo de tipo fecha. Igual le puedo poner aquí esto, ¿no? Y él Sí. me da el resultado. Ahí, espera. Pero te falta vector. Le borraste la palabra vector. Eco. Sí. Ahí. 19 y cosas. Ya. La probé. Tienes que ingresar una fecha. 2, 1. Y otra vez. Sí. Y pon la misma fecha. Epa. Excepción. For length 2. Es que mírale dónde estás guardando en el vector. Siempre estás guardando la fecha 3 ahora. Es que eso que haces vector contador igual a algo, le estás haciendo siempre. Y eso debes hacerlo solamente cuando ingresas una fecha. Ya. Entonces, se lo pondría en los dos casos, en ambos casos. Claro, en el caso 1 y en el caso 2. Contador. No. Eh, 902 2001 true. Ahí, y el espacio ahí que me falta. Ya. Claro, y es un print line porque está un print, por eso salió en la misma línea. Exacto. Esto es lo que te hubiera hecho falta. Ajá, es verdadero porque son la misma fecha. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jaramillo.
Sí, buenos días, Inge. Más que una pregunta, era una duda. Sí. Con respecto el día miércoles que presentamos el código que hicimos, la tutora dijo que había utilizado cosas que no se habían enseñado todavía. Entonces, mi pregunta iba sobre si es que puedo utilizarlas y no me va a perjudicar en la nota. Simplemente utilicé hash maps El para los split. Tú meses. utilizaste el split, creo que me dijiste. Me dijeron, el Sí, split. ajá, y también utilicé el enhance switch para saltarme el default y los break. ¿El cuál, Y perdón? un poco ¿El cuál? el enhance switch. Viene a partir de Java 13 y simplemente son con punteritos para saltarte el poner el default y el break al final de cada caso. Ya. Entonces, quería saber si es que eso me va a perjudicar en notas o si está bien que lo utilice. En notas no. El tema es que, a ver, nosotros estamos, a ver, básicamente el curso de programación que seguimos, programación 1 y programación 2, es básicamente el curso de certificación para ser programador 1 en SCJP. Ya no es SCJP, SCJP era con SAN, ahora es 12 algo que es de Oracle, ¿sí? Pero es el primer nivel de certificación en la plataforma Java. Y la certificación oficial que existía era del JDK8. No hay todavía, de hecho, los libros para JDK, para certificarse en JDK11 todavía no están disponibles, ¿sí? Entonces, este curso básicamente cubre lo que es la parte de certificación del JDK8, que era la versión LTS anterior, ¿sí? Y no cubrimos el JDK11 porque ese JDK todavía no había la documentación de certificación, había el examen de certificación, obviamente. Sí, pero los cursos de certificación los da Oracle, entonces no hay documentación, digamos, pública para certificación JDK11. Por eso es que hemos mantenido la certificación de este. Pero, de hecho, yo estoy conversando con el otro profesor para ver si este semestre no tenemos todavía, pero para actualizarle la materia para cubrir ya la parte de certificación de JDK11, porque hace un mes, 2 meses salió el JDK17, que es la última versión estable. Las versiones que nosotros generalmente utilizamos son las versiones que tienen al final del nombre las letras LTS. LTS significa el Long Time Support, que tienen soporte para a largo plazo, ¿sí? Las versiones que no tienen LTS al final tienen soporte 6 meses. Por ejemplo, el JDK 16 duró 6 meses, el JDK 15 duró 6 meses, JDK 14 duró 6 meses, el JDK 8, JDK 11 y JDK 17 son LTS. Entonces, si ustedes revisan documentación del JDK 17, tiene mucha funcionalidad nueva respecto a la versión del JDK 11 o del JDK 8, ¿sí? Por ejemplo, el switch es una de las cosas que más cambió en las últimas versiones del JDK. En el JDK 17 tienen el concepto de lo que son los records. Aparte de las clases, tienen las enumeraciones y las interfaces, tienen el concepto de los records, ¿sí? Con lo cual se evita hacer los get y los set, básicamente. Eso es un record, ¿sí? Entonces, si ustedes utilizan JDK, algunas construcciones muy especiales, no están en las versiones viejas, ¿sí? Lo que sí, acabo de hablar, Jaramillo, es que yo creo que tengo la versión del JDK 14. Yo no tengo un JDK 17. No estoy seguro de la versión que tengo. Creo que es un JDK 14. Java, JDK 14. 7. El problema que puede pasar es que, por ejemplo, si se les manda un trabajo y alguien hace con el JDK 17, con construcciones del JDK 17, y yo lo reviso, y por ejemplo, yo lo corro con un JDK 14, lo más seguro es que a mí me dé error. Sí, porque si utilizaron alguna construcción propia del JDK 17, en el 14 no existe. Lo más seguro es que me va a dar el error. O si me mandan el código fuente, el binario, el JDK 14 no puede ejecutar algo compilado con el JDK 17. Sí, posiblemente me va a dar error. En ese sentido, habría más un comment. Pero si es que alguien hace utilizar esas construcciones especiales, simplemente escribe ahí que está hecho con tal funcionalidad de JDK 17 para tenerlo en cuenta, básicamente. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Inge. Sí, igual el switch cambió un montón. En las últimas versiones de JDK, incluso el switch funciona como el operador ternario del if, que lo pueden asignar a una variable, el resultado de un switch. Sí, entonces cambió bastante.
¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien no tiene más preguntas? Está, perdón. Está claro el ejercicio que hicieron y sobre todo la sobrecarga que estaba ahí de los constructores, que es básicamente la sobrecarga de métodos. ¿Sí? No se confundan sobrecarga con sobreescritura. ¿Sí? La sobreescritura de métodos lo vamos a revisar, creo que es el cuarto tema, no estoy seguro. Ahí revisamos la sobreescritura de métodos. ¿Sí? En este ejemplo ya tienen sobreescritura, el igual está sobrescrito y el toString están sobrescritos. El equals aquí no aparece como sobrescrito. Sí, pero no está puesto el arroba override, pero está sobrescrito. Porque ese está en el método, no, el igual está sobrescrito. No, sí, está sobrescrito. El toString también está sobrescrito. Cierto, string sí, Sí, pero eso lo vamos a ver. El igual en realidad debería recibir como parámetro object para que esté sobrescrito. Sí, porque ese es el método original que está en la clase, en la clase object. estoy tratando de llegar, no me sale. Porque, o sea, yo para sobreescribirlo, le había dado aquí en equals, implementación y me salía un montón de códigos y me salía el original, por así decirlo. Y Claro, el original. ahora no me sale, no sé por qué. Bueno, Sí, bueno, el tema de la sobreescritura, nosotros lo vamos a revisar, creo que es el tema 4, la sobreescritura, porque necesitamos algunas construcciones adicionales, ¿sí? Y la sobreescritura es básicamente tener el mismo método con el mismo nombre, el mismo número y tipo de parámetros, pero en distintos niveles de jerarquía. A diferencia de la sobrecarga, que es tener el mismo nombre, pero con distinto número o tipo de parámetros, ¿sí? La sobrecarga se conoce como polimorfismo estático y la sobreescritura se conoce como polimorfismo dinámico, en términos un poco más técnicos. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ya, entonces, el día lunes vamos a continuar. Creo que acabamos sobrecarga, no me acuerdo qué tema sigue. ¿Sí? Creo que sigue arreglos y algunas clases especiales. Entonces, el día lunes continuamos con los temas el tema en sí de la materia. Sí, y obviamente, ojo, en todo lo que vamos a seguir revisando, tenemos que utilizar métodos, constructores, sobrecarga, eso es algo del día a día prácticamente. ¿Sí? Constructores, vamos a seguir utilizando. Vamos a revisar algunas cosas particulares del switch que nos interesa, hay una variación, y algo particular del for, que es del for each, básicamente. Son las dos variaciones que nos interesan cubrir. El if es el if que ustedes ya han revisado de la forma tradicional, no tiene mayor novedad, excepto el operador ternario, que es la incógnita, ¿sí? Y el while, que tampoco tiene mayor novedad, que es el while tradicional de toda la vida. El while igual no tiene cambios. El que sí tienen algunos cambios es el for, que tiene adaptación del for each, y el switch, que tiene algunas consideraciones especiales respecto al bloque, a la condición en el switch y a las cosas que pueden ir en el case. ¿Sí? Igual, ahí vamos a revisar la construcción original de un JDK8 y JDK11 y no los nuevos, porque los nuevos tienen incluso nuevos tipos de datos que soporta el switch. ¿Sí? Inge, ¿Sí? quería ver si me podría poner en lista porque sí dije presente, pero creo que no se me escuchó. No, Gavilanes, sí estás. Sí, bueno, gracias. Sí, sí estás, sí te escucho, Gavilanes. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No?
Ya, entonces nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día lunes. El día lunes continuamos con materia normal de clase, ¿sí? Voy a quedar a su compañero para que sea solamente asistente. ¿Estamos? Listo, entonces nos quedamos ahí y nos vemos el día lunes. Hasta luego con todos. Ok. No, profe, gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.